Muchas gracias a todos. Tenemos una gran audiencia esta mañana, martes 29 de septiembre. Vamos terminando el mes y qué mejor que hacerlo con un par de expertos de centros de investigación tan importantes como CIDESI, el Consorcio Nacional de Manufactura Aditiva, y vamos a presentar este webinar que se llama Potenciales aplicaciones de la manufactura aditiva en la industria. Como ustedes saben, es una tecnología disruptiva donde podrán conocer a través de estos expertos, el doctor Arturo Gómez Ortega y el doctor Diego Germán Espinosa Arbeláez, un poco más sobre las aplicaciones, realmente cómo llevarlo a la industria y también qué les puede ofrecer el CONMAT para poder acercarse a este tipo de tecnologías. Voy a presentar muy rápidamente a nuestros expositores del día de hoy. Arturo Gómez Ortega es catedrático del CONACYT, asignado al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI. Es investigador en el consorcio CONACYT en manufactura aditiva, el CONMAD, cuyas líneas de investigación son la mecánica de sólidos en los procesos de manufactura aditiva y el diseño para manufactura aditiva. Diego Germán Espinosa Arbeláez, el doctor Diego Germán Espinosa Arbeláez, es gerente de recubrimientos y aleaciones, Dirección de Ingeniería de Superficies y Manufactura Aditiva del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI. Es también especialista en caracterización de materiales e ingeniería de superficies y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, yo los dejo en las mejores manos posibles para aprender en manufactura aditiva. Vamos a comenzar con Diego. Estimado Diego, comenzamos. Buenos días. Hola, buenos días, Adrián. Va a empezar Arturo, entonces Arturo, adelante. De acuerdo. Okay. Buenos días a todos. Gracias, Adrián, por la presentación. Les agradecemos a todos su participación de parte de CIDES y del CONMAD. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, la parte que vamos a llevar la temática, les hablaré un poco sobre los procesos de manufactura aditiva, los procesos asociados a ello, las tecnologías que son consideradas disponibles para producción, las ventajas, el por qué la manufactura aditiva es tan demandada y se busca implementar en muchas áreas e industrias. Y Diego terminará la ponencia hablándoles de las capacidades que tenemos en el CONMAD y cómo se puede colaborar con nosotros. Ok, introducción. Primero, ¿por qué la manufactura aditiva? Creo que todos hemos escuchado hablar de impresión 3D, en algún momento prototipado rápido, y justo en el momento en que estas tecnologías evolucionaron lo suficiente para poder usadas como métodos de manufactura para productos finales, se le comienza a llamar manufactura aditiva. Pero bueno, indiferentemente los tres nombres aún siguen utilizándose y son bastante válidos. Lo importante es conocer que el concepto sigue siendo que a partir de un equipo o un diseño digital que se va a dividir en capas, se hace la superposición de material continuamente en forma de estas capas hasta tener el objeto en 3D. ¿Sí? Eso es básicamente a lo que se refiere el 3D printing o manufactura aditiva. Actualmente ya tenemos una gran variedad de materiales y de procesos habilitados y disponibles en el mercado. Aquí les pongo ejemplos de todo esto y las posibles industrias en las que se ha integrado, ¿no? Hay desde la industria gastronómica, donde ya utilizan chocolate, algunas pastas y empiezan a producir alimentos. Se manejan resinas de distintos tipos, distintas aplicaciones que van desde el modelismo hasta la industria dental o médica. Algunos procesos más comunes como el de filamento fundido o de plástico que hemos visto que se ve muy de escritorio y utiliza materiales incluso con madera y algunos metales, ¿sí? O compuestos. Y tenemos lógicamente los procedimientos o procesos que utilizan metales. Incluso también ya se utiliza en algunas otras aplicaciones concreto, cerámicos, y bueno, así ha evolucionado tanto la manufactura aditiva.
Ok. Los procesos asociados a la manufactura aditiva generalmente pues tenemos que partir de un diseño o de la obtención de datos en 3 dimensiones de alguna manera. Todo esto puede ser a partir del proceso que ya llamamos ingeniería inversa, que nos puede servir para hacer reingeniería o rediseñar nuestros modelos que obtenemos a través de la ingeniería inversa. Y también existe una rama muy específica que es el diseño para la manufactura aditiva, que es realmente consiste en optimizar nuestros diseños para este proceso, ¿no? Para sacar el mayor provecho de la manufactura aditiva. Dentro de estas optimizaciones, existen consideraciones como evaluar la calidad de las mallas o de los diseños para que la calidad de las impresiones sea la correcta, evaluar la posición en la que se van a fabricar las piezas, porque aunque sean muy complejas, pueden necesitar soportes y esto implica un postproceso o algo que se tiene que remover. Y finalmente esto se va a validar, ¿no? La optimización también consiste en mantener el desempeño estructural que se desea en una pieza, pero utilizando a lo mejor menor material. De esto les hablaré un poquito más adelante. Y existen muchos procesos también asociados que van desde tratamientos térmicos para relevado de esfuerzos, evitar la deformación de los componentes, la limpieza, como les mencionaba, ya sea del material excedente o de los soportes, también se puede hacer sinterizado por presión, alta presión o por temperatura, algún acabado superficial, ya sea por mismo maquinado o algún tipo de recubrimiento, funcionalización superficial. Entonces, hay mucho antes y después incluso del proceso de manufactura aditiva. Ok. Dentro de los procesos de manufactura aditiva, por la ASTM se reconocen o se clasifican como 7. De esos 7, hay solo 2 o 2 que son los que directamente están relacionados con la producción de metales y que podemos llamar que son de producción directa, o que podemos producir elementos que van directamente hacia el uso final, ¿sí? También existen los que podemos considerar de producción indirecta, ya que los materiales que utilizan nos permiten crear prototipos para moldes, o que pueden ser la base para hacer algún tipo de fundición y que directamente funcione para el tratamiento de metales. En general, todas las tecnologías pues, nos sirven para producción indirecta de productos finales y prototipado, pero estos son los que hasta ahorita tienen un desarrollo que ya es considerado de tal forma aplicable a este fin. Y se agrega uno más que nosotros en el campo llamamos manufactura híbrida, que consiste en unir la manufactura aditiva con algún proceso de manufactura sustractiva o convencional, que más adelante les mostraré algún ejemplo. ¿Sí? Bueno, me enfocaré en hablarles de aquellos que llamé que son para uso final. El primero de ellos será el de Powder Bed Fusion, o fusión de cama de polvos, que consiste en ir depositando finas camas de polvos micrométricas e ir derritiendo el diseño de las capas que tenemos de nuestro diseño digital de una forma selecta hasta crear nuestro objeto 3D. Ir agregando continuamente capa tras capa, ¿no? De polvo, finalmente. Dentro de las aplicaciones o los beneficios de esta tecnología son que podemos hacer cosas muy complejas, muy pequeñas, con resolución micrométrica. El acabado superficial no es tan bueno como en un maquinado convencional, pero tenemos la ventaja que podemos inducir acabados superficiales que nosotros deseemos. Incluso agregar lo que nosotros conocemos como estructuras reticulares que tienen funciones hacia lo que ahora también se le llama metamateriales, que permite agregar funciones o propiedades mecánicas, térmicas, acústicas, controladas de acuerdo a la forma de estos materiales, ¿no? De estas células que se agregan. Y bueno, esta tecnología es la que mejor representa la manufactura aditiva cuando hablamos que es útil para realizar piezas imposibles para la manufactura convencional.
Aquí les pongo algunas de las terminologías con las que pueden encontrarlo en algún momento. Selective laser sintering, selective laser melting, direct metal laser sintering, electron beam melting, son algunos de los nombres con los que pueden encontrar estas tecnologías. Como que cambia un poco lento esto, pero bueno. La siguiente es laser metal deposition, o fusión directa por láser de metal, y esta puede ser en forma de alambre de polvo. También les pongo aquí algunos nombres con los que encuentran la tecnología. Hay dos variaciones. La fuente de fusión principalmente es el láser, pero podemos fundir un alambre metálico o un polvo proyectado, ¿sí? Las aplicaciones de esto generalmente van hacia la reparación, la manufactura de los componentes completos o la remanufactura, adaptación de componentes, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos. También esta tecnología lo que tiene es que ya está enfocada a piezas de mayor tamaño que la anterior. Se trabajan materiales más especiales por el hecho también de tenerlos en presencia de polvo. Y toda superficie que sea metálica pues, nos sirve como un sustrato, ¿no? Y no importa la forma que tenga, como aquí vemos algunos ejemplos, cilindros, no solo sustratos planos, pueden ser nuestras bases para depositar material. Generalmente esta tecnología va a necesitar también tratamientos térmicos para la eliminación de esfuerzos residuales. Son tecnologías que siempre van a estar bajo una protección gaseosa inerte y la resolución de ellas es mediana, no es tan fina y micrométrica como la anterior, pero las aplicaciones son bastantes. Como tercera tecnología tenemos Wire and Arc Additive Manufacturing, que consiste en muy parecido a lo anterior, pero la fuente de fusión es el arco eléctrico, que nosotros generalmente utilizamos para la soldadura. Entonces, esta sí está dirigida para componentes de mucho más gran tamaño, la tasa de depósito es mucho mayor, se dice que la eficiencia puede ser muy grande, no hay desperdicio de material, el material viene en presencia de alambre, por lo tanto es menos costoso que aquellas que necesitan polvo. Se ha caracterizado por tener buena densidad, buenas propiedades mecánicas e igual puede ser utilizado para la reparación. También hay presencia de esfuerzos residuales porque todo el tiempo estamos calentando y enfriando las piezas, pero es algo que está presente en todos los procesos de manufactura aditiva de metales. Igual esta atmósfera inerte es de baja resolución. Tenemos muchos ejemplos de empresas que trabajan en esto. Fronius, que vende equipos de soldadura, está desarrollando parámetros y equipos, características en sus equipos para ser utilizados en aplicaciones de construcción de partes y componentes. La Universidad de Cambridge, a partir de proyectos ahí surgió esta empresa que se llama One3D, que también tienen el récord de decir que crearon la pieza impresa por una manufactura aditiva más grande. Tenemos el proyecto RamLab, que es un proyecto entre Autodesk y la empresa Lincoln de soldadura, que crean partes, crean un laboratorio para crear componentes para la industria náutica de gran tamaño. Y tenemos, por ejemplo, MX3D, que pareciera que es mexicana, pero realmente es una empresa holandesa. El nombre no conozco el origen, pero ellos tienen bastantes aplicaciones, desde construir estructuras como puentes, eslabones para robots, cosas artísticas, incluso ahí vemos una bicicleta, pero todo eso a partir de fusión por arco eléctrico y adición de material. La cantidad de materiales que se puede usar ahí es muy grande, todos los que hasta ahorita disponibles, por ejemplo, para la soldadura, ¿no? Y finalmente lo que llamamos manufactura híbrida, que como les comentaba, es alguna de estas tecnologías que tienen mayor tasa de depósito, como Laser Metal Deposition y WAM, o Wire and Arc Additive Manufacturing. Hacemos los depósitos, como las resoluciones son menores, podemos combinarlas dentro del mismo proceso mientras se va depositando material, después hacer un pequeño maquinado para que ir manteniendo el acabado que deseamos, ¿no? A lo mejor no es necesario manufacturar todas las superficies de nuestra pieza, sino solo aquellas que tienen una importante
o necesitan una importante resolución en acabado en ciertos componentes, ¿no? En ciertas estructuras. Y bueno, también podría consistir en ocupar multimateriales, ¿no? Ocupar el depósito de varios materiales en el mismo proceso. Bueno, ventajas de la manufactura aditiva. Es principal y creo que la que más fama le da es la libertad de diseño. Todos sabemos que podemos construir piezas complejas. Como ya lo habrán notado con las tecnologías que les presenté, pues dependerá de la tecnología, la complejidad a la que podamos llegar, ¿sí? El diseño es eficiente si se diseña para esas tecnologías, tenemos una integración mejor del material. El material, podemos manejar varios materiales, pues pensar en un diseño hacia la función que va a realizar nuestro componente. La personalización es otro de los grandes ventajas de estas tecnologías, porque, bueno, de bajas producciones podemos, bajo un mismo costo, sin aumentar el costo, producir exactamente lo que se nos está pidiendo. Podemos consolidar partes, es decir, aquellos componentes que se fabricaban y se unían de varios componentes, se pueden poner en uno mismo y se pueden producir sin ninguna complejidad, ¿sí? Evitamos la cantidad de procesos y el tiempo de producción y no nos importa la complejidad del diseño. Manufactura bajo demanda, es decir, algunos han planteado la posibilidad de que en un futuro las refacciones se hagan específicamente cuando éstas sean pedidas, ¿no? Este es un ejemplo de Volkswagen que ya en autos de alta gama de lujo donde hay baja producción ha decidido producir las piezas solo cuando éstas son demandadas. Entonces, bueno, lo mismo decía cuando se trata de producción de pequeñas series, no necesitamos tanto especializarnos en tantos procesos, solo tal vez el proceso de manufactura aditiva y sus procesos asociados, ¿no? Ya no hay tantos procesos de manufactura y finalmente hay un menor consumo de energía al no tener tantos procesos y porque se está modificando la cadena de suministro, ¿no? Tenemos que ahora ya no tenemos tantos que pasar por tantas bodegas, sino solo con tener el material disponible podemos disponer o llevarnos a la manufactura directa. Optimización. Se puede optimizar la topología, es decir, reducir la masa sin sacrificar ninguna del desempeño estructural que tenemos destinado para nuestra pieza. Geométricamente podemos optimizar para que se adapte a cualquier tipo de ensamble que nosotros necesitemos o diseñar ya todo para que sea adaptado de acuerdo a mejorar la función de nuestro diseño. Tanto podemos manejar nuevos materiales, controlar las propiedades por la forma en que se está fabricando o incluso hacer la integración de lo que yo les llamaba estructuras metamateriales que nos dan nuevas propiedades. Y bueno, hacia la función, podemos incluso ya no preocuparnos por las formas o el diseño buscando que las funciones se optimicen, ¿no? En este caso es una válvula que se optimizó el flujo que se podía dar a través de ella, simplemente modificando completamente las formas, ¿no? y aprovechando todas las ventajas de la manufactura aditiva. Entonces, hay 3 niveles de diseño para la manufactura aditiva. Entre ellas contamos con lo que llamamos reemplazo directo, donde principalmente esto se ve relacionado con el proceso. Es decir, no fabricar las piezas como antes se hacía con el proceso que siempre se ha hecho, sino simplemente ahora hacerlo con manufactura aditiva, pero sin modificar nada el diseño de la pieza que vamos a construir. Esto en algunas industrias pues se utiliza bastante, incluso en la industria automotriz, es un ejemplo, para aquellas piezas que ya están fuera de serie, ¿no? Que han dejado de ser fabricadas en serie y que ahora con el reemplazo o no valdría la pena implementar toda una cadena de suministro y de manufactura para crear una sola pieza, ¿no? O para la poca demanda que puede llegar a haber, pues la manufactura aditiva se ha vuelto una opción ideal para aquello. La adaptación donde solo me interesa integrar el proceso de manufactura aditiva y cambiar algo la forma de mis piezas, pero sin ser necesario modificar la función de la pieza, ¿no? O sin meterme mucho en cambiar el diseño. E innovación donde completamente modificamos toda la pieza, ¿no? y podemos incluso incurrir en nuevos diseños. Bueno, en la industria aeroespacial y aviación
Se ha aprovechado bastante, se está aprovechando para hacer componentes ligeros, baratos, pero conservando todas las exigencias de la industria, que es sobre todo para la seguridad. La industria médica y de salud, la personalización es el gran fuerte porque poner toda la atención en los pacientes, exactamente qué es lo requiere, el tamaño que lo requiere y que todo sea perfectamente adaptado a los pacientes. Asimismo, como el desarrollo de nuevos materiales que puedan adaptarse o que sean más biocompatibles y que sobre todo den estética, ¿no?, en el paciente. En la automatización, la manufactura aditiva forma parte de esto que llamamos Industria 4.0, que es completamente adaptable y compatible con la era digital, ¿no? Y muchas de estas tecnologías, como lo habrán notado, pues están ligadas al uso de robots y sistemas automatizados. En la industria automotriz se utiliza justamente para eso que les mencionaba, la innovación, eficientar la función de los componentes, ¿sí? E incluso para acelerar el diseño de los componentes, ya no es tener que esperar tanto tiempo o pasar por una línea de producción muy grande para tener los prototipos o el componente para ser incluso probado en montaje. La industria metalmecánica, también hay bastantes ventajas para la producción de moldes, herramientales, y ya se utiliza, ya se producen bastantes herramientales y moldes a través de incluso cama de polvos, ¿no? Y incluso la industria de las viviendas o de la construcción, como les mostraba la pequeña imagen al principio, ya se imprime concreto y se habla de la construcción de viviendas o edificios, ¿no?, donde podemos hacer uso igual de estructuras complejas, incluso usar materiales propios de las regiones en donde nos encontremos para la construcción de las casas, es decir, eficientar el uso del material. Entonces, entre algunas cosas. En especial para la industria automotriz, considerando los 3 niveles de diseño que hay, se han hecho bastantes análisis donde, por ejemplo, lo que está en verde es aplicaciones que actualmente están bastante desarrolladas. Se trabaja bastante en la personalización de los exteriores, ya se imprimen componentes así para verlos y probarlos antes de crear las líneas de producción. Se han optimizado los componentes internos dentro de los motores, incluso externos, para hacerlos más ligeros y eficientar el fluido. Y bueno, así bastantes cosas, ¿no?, del exterior y del interior, personalización sobre todo, ¿no? Y se espera que en el futuro se integre a muchísimas más aplicaciones, y todo esto considerando incluso distintos tipos de manufactura aditiva, ¿no? Aquí, para no dar mucho tiempo, no ahondaré mucho en ellos, pero este es un análisis de entre muchos que hay de dónde se va a comenzar a dar la aplicación en nuestra industria. Fácilmente se puede encontrar ejemplos de la optimización de brackets para sujeción de los motores o de algunos componentes, donde todo se aligera a través de modificaciones de diseño, pero siempre, como les mencionaba, manteniendo la estructura, ¿no?, el desempeño estructural mecánico que deseamos, sin sacrificarlo. También donde la manufactura convencional nos permitía hacer cosas tan complejas como esta, pero ahora podemos optimizarlas sin ningún miedo a incluir formas orgánicas. Y bueno, la imagen que les mostraba anteriormente de Volkswagen, que ya busca producir piezas, componentes de lujo, para sus autos que son de menos demanda, pero que ya ahora, en lugar de tener un stock, prefiere estarlos fabricando cada que esto es demandado. Adelante, seguimos con Diego. Hola, muy buenas tardes, o muy buenos días todavía. Justamente, pues todos estos avances en la manufactura pues llevan a una dificultad, sobre todo para incluirlas dentro de las cadenas de producción, o incluso para el hecho de decidir cuál tecnología se quiere implementar. Bajo este esquema, entonces, aquí en el Consorcio de Manufactura Aditiva, hemos querido iniciar digamos, con un grupo de instituciones que nos permitirán tener, digamos, un background general que
nos permita orientar a aquellas empresas o industrias que tienen intención de incorporar estas líneas en sus líneas de producción, estas tecnologías, y que puedan hacer de manera, digamos, preliminar algunos ensayos o pruebas sobre las ventajas o desventajas que puedan tener la inclusión de estas tecnologías en su línea de producción. Bajo este esquema, entonces, el CONMAT nace como un hub para reunir, digamos, toda la mayor cantidad de tecnologías de aditiva, de tal manera que sirva como un centro donde las empresas puedan encontrar un nicho para el desarrollo de proyectos de innovación y de manufactura, y que les ayuden a llevar a cabo algunos proyectos para mejorar sus productos, para incluir las tecnologías dentro de los productos que están desarrollando, o incluso para evaluar si la tecnología es o no aplicable a lo que quieren hacer. Muchas veces por falta de conocimiento o por simplemente por la necesidad de innovar, se buscan tecnologías que probablemente no sean viables. Estoy hablando de la viabilidad costo-beneficio, y que pues se pueden hacer de otras maneras. Nos han llegado aquí al consorcio a veces solicitudes para fabricar anillos que pues fácilmente se pueden hacer por manufactura convencional, y que si lo hacemos por manufactura aditiva pues se eleva muchísimo el costo de producción. Entonces ese tipo de cosas es lo que nosotros quisiéramos ofrecer aquí en el CONMAT, y para eso entonces nosotros hablamos que el CONMAT es un espacio colaborativo con la visión de transformar las ideas de la industria y las ideas de la ciencia en una idea productiva. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo nace el CONMAT? El CONMAT es un consorcio de segunda generación, y se llama consorcio de segunda generación porque generalmente los consorcios institucionales o los consorcios gubernamentales generalmente han sido constituidos por instituciones de investigación, y han sido instituidos por centros de investigación y algunas veces por algunas entidades del Estado. Este consorcio, como lo ven aquí, ya tiene incluido un principal socio que aporta eh, eh, algo de presupuesto para inversión y algo de presupuesto para investigación, y por eso lo hemos querido incluir ahí. No son todos nuestros clientes, pero es uno de los socios más relevantes a la hora de hablar de lo que se aporta para investigación y desarrollo. Entonces, la idea de este consorcio es justamente promover el crecimiento de la manufactura aditiva. Me gustaría entonces ahorita continuar con algo de lo que ya podemos hacer, y entonces un caso específico de lo que podemos ir haciendo y cómo mostrar lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Para eso entonces el consorcio pues ha venido trabajando en múltiples proyectos. Este es un caso muy particular de una prótesis de rodilla en donde lo que quisimos hacer, este es un proyecto abierto. Tenemos otros proyectos que quiero mencionarlo porque pues resulta relevante, porque no mostramos un proyecto que hagamos con la industria, pero uno de los, digamos, de los lineamientos que tenemos aquí en CIDESI y aquí en el CONMAD, en el Consorcio de Manufactura Aditiva, es justamente velar por la propiedad intelectual y por la secrecía de la información de nuestras empresas o de aquellos que contribuyen con nosotros, y por eso hemos querido mostrar este ejemplo de un proyecto de investigación interno en donde aplicamos varias cosas, varios de los temas que usamos en manufactura aditiva. Iniciando con esto, entonces, es una prótesis de rodilla donde estamos haciendo ingeniería inversa. Tenemos al menos dos tecnologías para hacerlo. Tenemos este escáner que ven en la imagen, y tenemos también un tomógrafo. Ese tomógrafo nos permite también obtener una imagen, incluso una imagen de los conductos internos, y podemos evaluar porosidades y podemos evaluar otras cosas a la hora de hacer el estudio de la ingeniería inversa. Cabe resaltar que el proceso de ingeniería inversa no es solamente obtener las imágenes, como vemos aquí, no es solo tener un conjunto de imágenes, luego hacerles un tratamiento y dejarlas en este estilo, sino que en realidad la ingeniería inversa es más tener, a partir de esa imagen, de esa nube de puntos que obtienes del escáner, pues poder tener información relevante que te permita con algún software hacer un sólido en el cual puedes en realidad hacer ingeniería, o sea, modificar alguna estructura, hacer alguna evaluación que te permita hacer la reingeniería de tal forma que puedas o reducir peso, mejorar resistencia, elegir materiales o incluso elegir una estructura interna o una metaestructura. Esa es la idea de este tipo de tecnologías. Entonces, pues esto es un proceso que nosotros, de lo que estamos hablando ahorita, de reemplazo directo. Nosotros podemos incluso hacer modificaciones y hacer evaluaciones mecánicas del proceso, ¿no? O de la pieza que estamos evaluando. Otro ejemplo, ese es un ejemplo de una pieza que estamos haciendo para los ventiladores. No sé si ustedes lo sabían, pero CIDESI es líder en la fabricación de los ventiladores que está haciendo para el COVID, y es líder también
para el desarrollo de un biosensor mexicano para la detección del COVID, y en ese tipo de cosas hemos hecho varias incursiones usando manufactura aditiva, sobre todo para hacer piezas. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo la ingeniería inversa de un ventilador que estamos tratando de convertir para optimizar el uso pues, de la energía y mejorar el proceso de control. Entonces, como ven aquí, se tiene todo el diseño, se tiene no solamente las nubes de puntos, perdón, sino que además se tiene un sólido editable, un sólido que se puede poner, que se puede incluir en un sistema, en otro software, por ejemplo, como el SolidWorks, en donde podemos hacer simulaciones o incluso en otros programas que le permiten a uno incluir otras propiedades o de estudiar más a fondo, por ejemplo, cuál es el comportamiento mecánico o el intercambio de calor entre las piezas, por decir algo. Entonces, cabe resaltar que aquí en el consorcio de manufactura aditiva tenemos licencias de estos software que justamente los empleamos para dar servicios a la industria y para hacer procesos de ingeniería inversa que le permitan tener ese sólido editable. Entonces, si volvemos nuevamente al caso de la prótesis de rodilla, pues efectivamente ya tenemos pues ese sólido CAD, digamos, ya tenemos toda la pieza completa. Podemos ver aquí que tenemos ya la pieza, esta es la parte femoral y aquí tenemos la parte tibial, tenemos una parte polimérica que es la que está usada para absorber impacto, y podemos ya con esta ingeniería inversa, podemos no solamente imprimirla, sino que podemos hacer una evaluación mecánica, evaluar cuál es el esfuerzo residual en cada uno de los puntos o la acumulación de esfuerzos, y con eso hacer modificaciones incluso del material o de la densidad del material en esa zona, como vamos a ver más adelante. Asimismo, pues es aplicable a otros tipos de tecnologías, como vemos aquí. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer una optimización del proceso, que era lo que estaba hablando hace un rato su compañero Arturo, pues justamente podemos tener ese sólido, hacer modificaciones de su estructura y luego con esas modificaciones de la estructura proponer un nuevo diseño, como ven aquí, que tenga un menor uso de material, pero con las mismas propiedades mecánicas, o incluso puedes elegir la zona de fractura. Muchas veces prefieres o por diseño es mejor que se evidencie una fractura mínima en una zona para prever un daño más severo. Entonces, este tipo de cosas se pueden planear usando este tipo de procesos. Entonces, como veníamos hablando, también se puede utilizar para optimizar la estructura. Aquí tenemos un sólido que fabricamos aquí, es un cilindro que lo hicimos de metal, pero hicimos una segunda copia polimérica transparente para observar la inclusión de estas estructuras internas dentro del sólido. Y la idea de esto es, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y la idea de esto es optimizar el uso de esa pieza o de esa componente para una aplicación muy específica. En este caso, por ejemplo, dentro de las aplicaciones viables están la absorción de impacto, que es muy útil, por ejemplo, para automóviles, para la industria automotriz. Se puede el aligeramiento de peso o incluso el intercambio térmico. Puedes tener sistemas de este tipo de estructuras, de estas metaestructuras que nosotros llamamos giroides, que te permiten modificar ese tipo de propiedades. Entonces, tomamos este sólido, le incluimos estas estructuras y obtuvimos este sólido, no sé si lo ven muy bien, pero en este sólido tenemos dos caminos completamente independientes. Tenemos un camino con un líquido rojo y un camino con un líquido verde, que pueden simular un fluido caliente y un fluido frío, que está haciendo intercambio. ¿De qué manera hace el intercambio? Pues a través de las paredes que tiene internamente, y puedes hacerlo para calentar ese fluido o para enfriar el otro fluido. Eso depende de la aplicación que quieras. Entonces, este tipo de cosas pueden ser por manufactura aditiva, se pueden aplicar incluso en sistemas como moldes, y nosotros ya estamos empezando a hacer ese tipo de procesos aquí en el CONMAT. Ya tenemos bastante investigación al respecto. Cabe resaltar que a medida, todos los softwares que se utilizan para hacer el análisis o para hacer el diseño de este tipo de estructuras se basan principalmente para su cálculo en las superficies que tienes expuestas. A medida que aumentan las superficies, como es el caso de la inclusión de estos giroides, pues uno de los problemas es que saturas la pieza con una gran cantidad de superficies que hace que sea muy pesado el proceso del diseño. Lo que hemos hecho nosotros aquí es que hemos realizado de manera parcial en un sistema convencional el diseño exterior, digamos, del sólido, y luego hemos incluido, utilizando un método matemático, todas estas estructuras para aligerar el proceso de diseño y reducir el costo computacional final, digamos, a la hora de tener una pieza final imprimible. Ahora,
más allá de esto, a la hora de la manufactura aditiva, pues una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es, además de qué estructura quieres, de qué material, del diseño mecánico, de romper ese esquema que tienes de la idea de diseñar y tener todos estos grados de libertad y poder, como decía Arturo hace un rato, poder ensamblar piezas que eran 5 o 6 piezas, poderlas ensamblar en una. Entonces, más allá de eso, necesitas tener toda una ingeniería de soportes que te permita definir cuál es el mejor soporte que requieres para la pieza y cuál es la dirección o la posición idónea para imprimirla, para reducir el efecto de los esfuerzos residuales durante el proceso de construcción o incluso para optimizar el número de piezas que puedes imprimir en una misma placa. Entonces, hay un estudio aquí en el consorcio justamente basado en ese tipo de definición de estructuras. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en CIDESI? Pues volviendo al tema de la rodilla y volviendo al tema de las piezas que hemos fabricado, en esta diapositiva les muestro algunas de las cosas que hemos hecho aquí en CIDESI con metales. Cabe resaltar que nosotros ya tenemos permiso para importación del titanio. El titanio es restringido la importación nacional porque tiene aplicaciones para uso militar, entonces lo restringe. Nosotros tenemos ya un permiso que nos permite importar titanio. Por esta razón, pues ya hemos hecho impresiones con varios de estos materiales. Hemos trabajado con titanio 6.4, hemos trabajado con aceros inoxidables 316, 17.4, aleaciones de aluminio, aleaciones base níquel, como con el 718 y con el 625. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí pueden ver cómo imprimimos estos giroides que hablaba hace un rato. Hacemos algunas impresiones de algunas probetas de tensión para verificar la respuesta mecánica de las piezas que obtenemos. Tratamos de reducir las estructuras, como ven aquí hay estructuras reducidas en tamaño, con el efecto de esas estructuras reducidas tienen la capacidad de absorber más impacto porque son más deformables, pero mantener una estructura rígida a la hora de la construcción o a la hora de la implementación en un modelo real. Y podemos fabricar pues estructuras así tan complejas como las ven aquí, y esas son las piezas salidas de la máquina, ¿no? Aquí no se ha hecho ningún proceso de maquinado, ni de liberación de esfuerzos o de relajación de esfuerzos como vemos más adelante. Ese es un video acelerado del proceso, en donde vemos cómo los dos láseres van haciendo la construcción, como ya explicaba Arturo, y aquí cómo se ve la pieza. Y volviendo a nuestro caso de la prótesis de rodilla, pues aquí hay la parte femoral de la prótesis, en donde imprimimos una prótesis por la metodología que estamos hablando ahorita de cámara de polvos, y hemos incluido internamente una estructura, una metaestructura con el objetivo de reducir el peso y mantener propiedades mecánicas. Aquí en la imagen de abajo pues se pueden ver varias de las estructuras, varias de las piezas que hemos fabricado. Esta es una pieza convencional, una pieza comercial que se le hizo en la ingeniería inversa. Esta es una pieza convencional hecha con manufactura convencional después del proceso de ingeniería inversa, y cabe resaltar aquí pues que esta pieza llevó más de 8 días su fabricación porque por la complejidad de sus ángulos. Esta pieza la hicimos en titanio, y esta pieza de titanio, como ustedes pueden ver aquí, pues tiene las mismas geometrías que se ven en las otras piezas, con la diferencia de que esta tardó 8 horas su impresión. Y aquí tenemos en los otros metales, ¿no? Tenemos también en 17.4 y tenemos también en 17.4, ¿y qué fue el otro? Y acero inoxidable. Entonces, si ustedes ven aquí, pues la idea es poder imprimir estas piezas que es de titanio, esta pieza comercial de titanio, imprimirla en un material que sea más barato para que pueda estar útil a la sociedad a un costo más asequible, y poder incluir estas estructuras, estas metaestructuras que reduzcan el peso, haciendo que esta pieza tenga un peso similar a la pieza de titanio, pero con un costo mucho más bajo. Pues este es digamos, uno de los proyectos internos que nosotros llevamos aquí en la dirección, y la idea es justamente hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para el caso de la manufactura por láser cladding, usando láser metal deposition, pues justamente dentro de las cosas que hemos hecho es, nosotros tenemos la capacidad de hacer celdas de manufactura, en donde podemos hacer una programación fuera de línea que nos permita, o que le permita al cliente tener sus productos de manera inmediata sin tener que parar su línea de producción. Eso quiere decir que nosotros de manera externa tenemos su celda virtual, hacemos ahí la programación, hacemos las pruebas y solamente llegamos allá a instalarle el nuevo producto y a que él desarrolle ya su producto final. Esa es la idea de este tipo de procesos. Esta es una imagen, un video acelerado de nuestra celda, en donde estamos haciendo figuras complejas, iniciando con un proceso de la base, digamos, de un pulpo,
y lo pasamos al desarrollo de un impeller con la idea de poder tener una preforma de una manera más rápida y con menos tiempo de maquinado para optimizar, en algunos casos, por ejemplo, cuando se utilizan materiales que son de difícil maquinado, pues optimizar el tiempo de vida de las herramientas y mejorar el tiempo de vida y optimizar el tiempo de producción. Esa es la idea principal. Pero también tenemos otros ejemplos. Uno de los ejemplos relevantes que son más sobresalientes es, por ejemplo, el hecho de poder hacer este tipo de estructuras en donde podemos hacer un tornillo sin fin, que podemos recuperar uno que ya esté o hacerlo desde cero sobre un eje, o incluso recuperar las dimensiones perdidas de un eje a la hora por operación misma del proceso. Esto también es una imagen nuestra, es un video nuestro tomado en nuestra celda, y esta es la pieza final ya sin ningún proceso posterior, solamente retirada de la celda de manufactura. Volviendo otra vez al caso de las prótesis, pues otra forma que podemos hacer para llegar a la pieza final es hacer una preforma que te permita reducir el tiempo de maquinado. No sé si recuerdan, les había dicho, la pieza anterior tardó del orden de semana y media, más de una semana para hacerse. Pues podemos hacerla por un proceso como el Laser Metal Deposition, un proceso como el Laser Cladding, que te permita depositar material de una manera más rápida, que te permita llegar a una preforma que tiene una mayor facilidad de maquinado. No tienes que tomar un tocho de una magnitud muy grande y de allí empezar a maquinar, hasta reducirlo a este paso, que justamente te reduce el tiempo del proceso de fabricación, y que además se optimiza el uso de material reduciendo los costos. Otra de las ventajas de esta tecnología, a diferencia de la tecnología de cama de polvos, es que en esta tecnología puedes tener más de un alimentador de polvo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes empezar con el polvo 1 y puedes terminar la superficie con el polvo 2. Esto quiere decir que puedes tener una matriz dúctil que te da una resistencia mecánica deseada, y puedes llegar a una superficie dura con una resistencia a la abrasión o a la corrosión superior a lo que tendría la matriz dúctil. Entonces esto eleva el tiempo de vida de las piezas en operación, puede elevarlas hasta el doble o el triple dependiendo de la aplicación, pero más allá de eso, puede generarte piezas mucho más confiables a la hora de ponerlas a operar, ¿sí? Incluso con mejor vista. Aquí vemos la preforma. Si ustedes ven, pues no es exactamente la pieza que habíamos fabricado por manufactura aditiva o por manufactura convencional, pero se asemeja mucho, y pues te reduce las operaciones de maquinado a la hora de llegar a la pieza final. Y eso es, yo creo, que lo más relevante de la aplicación de este tipo de tecnologías. También podemos usar otras tecnologías, como hablaba Arturo, la tecnología de Wire Arc Additive Manufacturing. Esa tecnología te permite tener acceso a otras aplicaciones, dado que esta tecnología pues te abre un abanico de aplicaciones en donde puedes utilizar mucho más material, puedes hacer piezas mucho más grandes, o puedes incluso tener piezas que por otras tecnologías de gran aporte de material pues te generan distorsiones por la acumulación de esfuerzos residuales debidos a la aplicación, ¿no? a la transferencia de calor. Entonces, puedes hacer este tipo de geometrías, que fue una de las que nos propusimos. Es una geometría compleja, la llevamos a nuestra celda de manufactura, y aquí tenemos nuestra cabezal de CMT, que justamente nos permite hacer la estructura que estamos fabricando, ¿no? Incluso aquí decidimos fabricarla de la base de la superficie hacia la base, y pues un video acelerado de lo que estamos haciendo. Esta es nuestra cabina de aplicación digamos, de la técnica, y ahí vemos cómo se va fabricando la pieza, y finalmente pues obtienes una pieza no con el mismo terminado final como se observa en las piezas de manufactura de cama de polvos o de láser cladding, y no se obtiene ese terminado final pues porque la cantidad de material es mucho mayor y por lo tanto la resolución disminuye, pero la idea es esa, ¿no? La idea es poder aplicar una gran cantidad de material haciendo control de la acumulación de esfuerzo residual, que te permita tener una pieza terminada o una preforma que puedas llevar ya a la pieza final con con un menor número de maquinados. ¿Qué se puede aplicar con esto? Pues se pueden trabajar aceros al carbón, se pueden trabajar aceros inoxidables, aleaciones de aluminio, o incluso aleaciones de base titanio, como la titanio 6.4, que también es aplicada y se puede usar, que también es aplicada a la industria automotriz por su peso, y que se puede utilizar también para otras aplicaciones estructurales. Y pues nada más terminar con una imagen de la celda que tenemos de manufactura híbrida.
terminar esta primera sección o esta primera parte de qué hacemos nosotros. Y pues aquí se puede ver algunas de las cosas que podemos hacer en nuestra celda. Esta es una imagen de una celda, de nuestra celda de manufactura híbrida, en donde justamente estamos haciendo manufactura convencional y manufactura aditiva, con la idea pues de poder obtener productos finales en donde optimicemos el uso de la manufactura como el láser cladding y podamos optimizar el uso de la manufactura de la manufactura convencional de tal manera que tengamos una pieza con tolerancias requeridas por la industria. Ahora, ya terminado toda esta parte en donde ya mostramos los equipos que tenemos, las cosas que podemos hacer, así a grosso modo, y las tecnologías que están disponibles para la industria, en este caso para la industria automotriz o la industria que ustedes prefieran, pues una de las cosas más relevantes a tratar a la hora de trabajar este tipo de manufacturas es justamente la parte que está relacionada con todos los postprocesos. Y pues ahí hay una gran brecha que tenemos que recorrer, porque justamente dentro de los postprocesos aparecen todo lo que tiene que ver con tratamientos térmicos para relevado de esfuerzos, e incluso tratamientos termoquímicos en donde la pieza final requiere un proceso de tratamiento donde se difunda, por ejemplo, nitrógeno para optimizar su gradiente de dureza hacia la superficie, o incluso la limpieza que tiene que ver con toda la parte de remoción de soportes y toda la parte que tiene que ver con cambio de las propiedades de superficie. Y pues los procesos relacionados con el sinterizado, algunas de las piezas, sobre todo las piezas de manufactura indirecta, muchas de ellas quedan en verde y entonces hay que hacer un proceso posterior para pues llevarlas a su estado final o su estado operativo, y pues requieren un proceso de sinterización. Para eso nosotros aquí en el CONMAT tenemos sistemas para tratamiento térmico, tenemos sistemas para tratamiento termoquímicos y sistemas para acabado superficial, principalmente para todo lo que tiene que ver con la funcionalización de superficie. Y en esta parte de funcionalización de superficie, quiero mostrarles aquí a la izquierda algunas imágenes de lo que hemos hecho para la industria médica, que son depósitos de recubrimientos biocompatibles, que justamente la idea de estos recubrimientos son mejorar el desempeño de estos materiales en una atmósfera corrosiva o incluso al desgaste, como es el caso de esta parte del cangilón de los cangilones de la rodilla. Si ustedes ven, aquí hay también herramientas para uso odontológico, y lo que es relevante es que la tecnología usada para el desarrollo de este tipo de recubrimientos no está muy lejos de la tecnología que se requiere para el desarrollo de aplicaciones en la industria automotriz. En la industria automotriz se requieren recubrimientos como estos que estaban aquí, que es un recubrimiento base cromo, es un Diamond Like Carbon, que es un recubrimiento tipo carbón, que justamente tipo diamante, que justamente lo que busca es reducir el coeficiente de fricción y mejorar la dureza de la superficie. Pues cuánto no quisiéramos tener algunas de estas aplicaciones en la industria automotriz, y efectivamente, como vamos a ver más adelante, algunas de ellas. Ahora, ¿dónde podemos hacer este tipo de recubrimientos? Tenemos un equipo viable para hacer este tipo de recubrimientos. Es una de las cosas que vale la pena resaltar, porque normalmente una de las grandes brechas que se tiene entre la industria y la academia es que los equipos usados en la academia son generalmente pequeños, son usados para investigación, y cuando se quieren hacer aplicaciones pues no alcanzan las dimensiones que se requieren, sobre todo si se quieren hacer prototipos. Para el caso de nosotros tenemos un equipo de tamaño industrial, el más pequeño de la industria. Nuestra idea no es hacer grandes lotes de material, nuestra idea es desarrollar, optimizar productos y generar aplicaciones viables para solucionar problemas que tenga la industria. Para eso tenemos una cámara como la que ven aquí, en donde se pueden hacer estos recubrimientos que hablábamos antes, y la idea de esta cámara es que se puedan, por ejemplo, si fuera el caso de brocas, que puedan introducir brocas de tamaño convencional, aproximadamente unas 120 a 150 brocas. Esto quiere decir que el volumen que podemos trabajar aquí es del orden más o menos de unos 20 litros, y pues podemos desarrollar procesos de depósito de recubrimientos. Aquí tengo una lista de los recubrimientos que ya tenemos. Son recubrimientos, metálicos, si quieren, por ejemplo, titanios o aluminios o cromos, los podemos depositar. Estos normalmente se utilizan para recuperar dimensiones. Cuando alguna pieza ha perdido, no alcanzan a perder del orden de fracciones de milímetros, sino que pierden milésimas de milímetro. Entonces, cuando ya llegas a las milésimas de milímetro, ya requieres equipos como este tipo, porque requieres una cierta adherencia y además requieres una cierta control en el depósito, y estos equipos te permiten hacer capas desde el orden de 100 nanómetros hasta el orden de las micras. Entonces puedes hacer recubrimientos metálicos, pero también puedes hacer recubrimientos
duros protectores contra la corrosión y la abrasión a alta temperatura, como los titanios, los bases titanio, aluminio y cromo aluminio, o recubrimientos convencionales como los nitruros de titanio, que son recubrimientos duros para aplicaciones convencionales de corte, o todas las combinaciones de ellos hasta oxinitruros, que son los que estamos desarrollando últimamente y que estamos, digamos, a punto ya de liberar el primer diseño. Ahora estamos trabajando en algunos recubrimientos dopados con cadmio, niobio y circonio, con el objetivo de optimizar el desempeño de estos materiales, sobre todo manteniendo su dureza y propiedades mecánicas, pero a alta temperatura, perdón. Tenemos una gran cantidad de procesos, no los voy a describir aquí a detalle, voy a ir más bien a las piezas para no aburrirlos, y dentro de las piezas que nosotros trabajamos o que nosotros ya hemos hecho aquí, pues son estos dados para embutido profundo, algunos troqueles y punzones, como ven aquí, algunas herramientas de corte, algunas piezas que se utilizan sobre todo para calibrar o para verificar calibración de roscas, que se utilizan sobre todo, este se ha utilizado para aplicaciones de marchas de coches. Y como les decía, algunas aplicaciones para la industria médica y la industria de alimentos, como son estos que son molinos para molienda de cacao o estas cuchillas de corte, y pues las que hablábamos antes, unas que son decorativas, de uso decorativo, y las otras que son de uso médico, ¿no? Ahora, particularmente, ¿en dónde se utilizan en la industria automotriz este tipo de cosas, la manufactura aditiva, y además de eso, piezas de manufactura aditiva recubiertas? Pues hay un montón de posibles aplicaciones. Aquí tenemos de un artículo de Vetter del 2005, podemos ver algunas de las aplicaciones que él encontró para las tecnologías de manufactura que habían, sobre todo para el depósito de recubrimientos, y pues resaltan estas que están aquí, todo lo que tiene que ver con la parte de inyección de combustible, se hacen recubrimientos PVD. Para toda la parte de los plungers que se utilizan para la inyección de diésel o inyección sobre todo para inyección de diésel, pues se utilizan recubrimientos, que lo que estábamos hablando arriba anteriormente, justamente recubrimientos lubricantes que te permitan reducir el coeficiente de fricción, reducir el desgaste, y que sobre todo te mantenga el par de desgaste, digamos, balanceado, para que siempre la pieza que falle sea la pieza de menor costo y pueda hacer una remanufactura más fácil. ¿Sí? Pero así hay otras piezas, hay piezas, por ejemplo, como los anillos, este tipo de anillos que requieren, para los anillos de sincronización, que requieren justamente una dureza intermedia, pues se pueden hacer incluso tratamientos como nitrurado, que nosotros lo podemos hacer aquí, y quiero resaltar esa parte, podemos hacer nitrurado asistido por plasma, y una de las ventajas del nitrurado asistido por plasma es que puedes conservar el tratamiento térmico previo que tiene el acero grado herramienta o el acero que tienes para tu aplicación, y entonces aplicas este nitrurado y conserva el tratamiento térmico que tenías previo, que es uno de los problemas que tienen los nitrurados que se hacen en atmósferas o en sales, ¿no? Entonces, y pues aquí hay varias aplicaciones, ¿no? Y los procesos, ¿cómo se depositan estos procesos? Hay varios, hay thermal spray, hay depósitos por PVD, hay procesos de tratamientos termoquímicos, o incluso partes que son nada más para decoración, ¿no? Y entonces aquí vemos pues las posibles aplicaciones que tenemos en ese tipo de industria. Ahora, en la industria automotriz, claro que se usan desde hace mucho tiempo recubrimientos y se usan para múltiples aplicaciones. Aquí voy a mostrar algunas y voy a mostrar las ventajas que tienen y que ya se pueden hacer aquí en México. Por ejemplo, para el sistema sobre todo para el moldeo en caliente o para el moldeo en frío, se utilizan recubrimientos, y aquí está también una imagen de un análisis que hizo Vetter también en el mismo artículo, pero un poco antes, en 1996, en donde muestra cómo el número de ciclos del proceso puede aumentar si pones un recubrimiento. Y estos son recubrimientos de vieja guardia, o sea, son recubrimientos viejos. Hay recubrimientos ahora que tienen propiedades mucho más altas que las propiedades que se tenían en esos recubrimientos de nitruro de cromo, que son simples y baratos, y que puede extenderte pues el número de ciclos aún más. Y la idea de esto es pues que reduzcas el uso de lubricantes, que incrementes el tiempo de vida de la herramienta, y pues que la velocidad de trabajo incluso la puedas aumentar. ¿En dónde se usa eso? Para muchas de las partes del coche. Aquí vemos, hay muchas piezas de este coche, y aquí vemos en distintos colores, aquí como se ve acá, esos colores me indican, digamos, la resistencia que debe tener el acero, y pues todos estos procesos, ustedes lo saben mejor que yo, pues requieren sistemas de moldeo, y esos sistemas de moldeo pues requieren, como ustedes lo quieran, ¿no? Quieren mantener la producción, reducir el número de mantenimientos y mejorar el desempeño de las herramientas. Pues eso se logra teniendo un buen compromiso, un buen balance entre las propiedades del sustrato, las propiedades del material base y las propiedades del recubrimiento. Como les había dicho antes, y es deuda, digamos, que tenía pendiente con ustedes,
pues muchas de las aplicaciones de estos recubrimientos, digamos, de bajo coeficiente de fricción, pues se encuentran en industrias como Ford, en donde ya están haciendo algunas de sus piezas con este recubrimiento para reducir esos coeficientes de fricción y para mejorar la durabilidad de las piezas, optimizando, digamos, los sistemas que tienen ahí de intercambio de energía. Y justamente, pues si se utiliza para esa parte de los piñones y pines, o incluso en sistemas de inyección, que era lo que hablábamos ahorita, pero hay una gran cantidad de aplicaciones para corte, para formado, moldeo, en algunas partes de motores como válvulas, en pistones o otros componentes como los shafts o incluso en los piñones. Todo ese tipo de aplicaciones, pues hay un gran abanico de cosas que se pueden hacer, hay un gran abanico de nuevas, de mejoras que se pueden hacer las propiedades de estos tipos de todas estas piezas y pues estamos disponibles a la hora que ustedes quieran trabajar con nosotros. Ahora, la pregunta que sigue es, pues sí, estamos disponibles, pero ¿cómo? Pues una de las maneras de trabajar con nosotros, pues les voy a mostrar a continuación, primero dándoles un recuerdo de lo que hablaba Arturo, de cuáles eran las industrias y por qué nosotros nos interesamos en la manufactura aditiva. Y pues justamente, pues esta industria es muy transversal, se puede utilizar en hidrocarburos, se puede utilizar en el sector salud, se puede utilizar en la metalmecánica, se puede utilizar en aeronáutica, en espacio y por supuesto en lo que estamos hablando ahorita, en la industria automotriz. Y lo más relevante de esta tecnología es poder identificar en dónde se puede aplicar. Y la idea de esto es cuándo se puede aplicar y cuál es el futuro potencial de las aplicaciones. Y pues aquí ven, la industria automotriz ya ha ido ganando posición en la aplicación de este tipo de manufactura y en la aplicación, digamos, integral de esta manufactura con otros procesos que los tienen aquí en el mismo país. O sea, aquí los tienen disponibles para que los implementen o para que hagan sus pruebas de manera rápida, sobre todo ahorita que tenemos este problema de la contingencia que estamos pasando y que se hace más complicado los viajes y que se hace más complicado la interacción con gente en otros continentes, pues es una oportunidad, digamos, de oro para que ustedes puedan hacer uso de las instalaciones que ya tenemos acá y que son instalaciones pues que ustedes ya parcialmente han pagado con el pago de sus impuestos y que por qué no usarlo ahora que están disponibles y abiertos al público. Entonces, para esto hay muchos esquemas de colaboración y tenemos muchas formas de trabajar y muchas de ellas se basan en que ustedes conozcan justamente cuáles son los expertos que tenemos. Pues tenemos expertos en visión artificial, tenemos en simulación de materiales, en dinámica de fluidos, biomateriales, diseño y caracterización de materiales orientados a la manufactura aditiva. Cabe resaltar que el diseño es uno de los puntos más relevantes a la hora de hablar de tecnologías de manufactura aditiva porque hemos estado muy limitados al diseño, en el caso de la manufactura convencional, a las máquinas que tenemos disponibles y a las capacidades que tienen las máquinas con mayor tecnología, el mayor número de ejes disponibles, y que nos obligan a hacer piezas en varios ensambles, 2, 3, 4, hasta 150 ensambles he visto, y pues se pueden sacar en una sola pieza y reducir mucho la cadena, esta cadena de suministro que tenemos, ¿no? Tenemos mucha experiencia y expertos en sistemas de láser y por supuesto tenemos experiencia en síntesis y procesamiento de materiales. Como les decía, todo esto está en Conmat y estamos disponibles para consultorías, asesorías y apoyarlos en postprocesos o incluso en sistemas de control de calidad avanzados, que tenemos varias cosas aquí. Ahora, particularmente nosotros tenemos varios modos de colaboración basados principalmente en que nuestras soluciones sean integrales al cliente, o sea, que sean los más versátiles y viables para que las pueda incluir con una buena reducción de costos, o sea, que tenga una buena relación costo-beneficio, con un grado de especificidad que sea apropiado a lo que el cliente requiere y principalmente que pueda llevarse un control de calidad de que el proceso está, digamos, cumpliendo con lo que ellos necesitan, porque es una de las cosas más relevantes en cualquier industria, más que todo en la industria automotriz, alimentos y aeronáutica, pues es uno de los factores claves y que se tiene que tener atención. ¿Cómo podemos trabajar? En general en proyectos especializados que ustedes prefieran. Nosotros vamos desde proyectos científicos, tecnológicos, servicios especializados, consultorías y capacitaciones. Si ustedes necesitan un desarrollo de un producto muy particular que apenas tienen en conceptualización, pues tal vez será un proyecto científico donde vas a aplicar cosas nuevas o conocimiento nuevo que va a desarrollar el cliente o que va a desarrollar la persona de la industria automotriz. Incluso se pueden incluir estudiantes de su empresa para que vayan desarrollando estos procesos o estos proyectos durante el desarrollo de su proyecto de doctorado. Y para el caso, por ejemplo, de proyectos tecnológicos, es más ofertar lo que ya tenemos
para que estén disponibles a la industria, y eso es pues los recubrimientos avanzados que tenemos todos de este tipo, ya les mostré anteriormente. Tengo un brochure completo de cuáles tenemos disponibles. Los casos de factibilidad tecnológica es evaluar qué tecnología de manufactura aditiva es apropiada por lo que quieres hacer, o incluso qué tecnología de manufactura convencional es apropiada y bajo qué esquema te es rentable. Habilitar procesos de manufactura en instalaciones. Mira, acaba de resaltar mucho esta parte y es importante verlo con bastante atención, porque uno de los grandes problemas que tiene la inclusión de esta tecnología a la industria es que no es solamente tener la máquina necesita tener productos, la máquina necesita tener expertos y la máquina necesita tener una serie de postprocesos que te permitan obtener una pieza viable. Entonces, pues mucha digamos, de lo que se necesita para poder incluir esto no es solamente, digamos, los fierros, tener ahí el láser, tener la celda, que nosotros podemos instalarla, por supuesto, tener una cabina dedicada, sino poder tener un proceso, un grupo de apoyo atrás que te permita solucionar dudas, hacer consultoría, desarrollar nuevos productos, mejorar los que ya tienes, optimizar tiempos, optimizar materiales, y para eso necesitas un brazo fuerte que te enseñe a hacerlo la primera vez, te lo transfiera y que tú lo puedas seguir haciendo de ahí en adelante. Y esta es la idea de esta parte de habilitación. Y pues por supuesto poder tener un sistema de control de calidad que te permita hacer ese control apropiado para la tecnología. No es lo mismo medir dureza en un recubrimiento que medir dureza en una pieza de aditiva. Esto tiene el orden de micras y esto tiene el orden de milímetros o centímetros o pulgadas, dependiendo de lo que vayas a hacer. Y pues las mediciones dependen del grado de profundidad de la indentación. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que evaluarlas a la hora de hacerlo. Y otra cosa que hacemos es reacondicionar componentes que ya se tienen en la industria, componentes de alto valor, o incluso hacer diseño orientado a manufactura aditiva, reorganizando todo, optimizando, como les decía antes, o incluso todos los procesos de post-tratamiento que tenemos aquí disponibles. Voy a terminar mostrándole dos ejemplos rápidamente para que lo tengan más en cuenta. Este es un proyecto que tenemos una factibilidad tecnológica abierta todavía. No voy a dar muchos detalles, pero esta factibilidad tecnológica pues da una idea de lo que hacemos. Buscamos primero darle la prioridad que requiere el cliente, tener una atención debida a nuestros expertos, y en expertos estamos hablando de 12 doctores que tenemos dedicados en distintas líneas de investigación, como ya tenemos ahí, y técnicos especializados en el uso de estas tecnologías, además de todos los apoyos que tenemos aquí en CDESI de los otros especialistas. Tenemos el equipo, tenemos la capacitación técnica, tenemos ya capacitación y actualización continua, y podemos darte una solución integral en donde podemos repararte la pieza desde cero hasta entregarte un producto final a modo de prototipo. Como decía en un inicio, no podemos hacer 10,000 ni 25,000, pero sí podemos evaluar hasta qué punto podemos apoyarte para hacerte, no sé, 1,000 o 1,200 piezas, por decir algo. Pero lo que ves aquí es nuestra celda de láser cladding. Este es un anillo de alto valor agregado. Este anillo es de una aleación base cobalto, no voy a decir cuál, pero esta aleación base cobalto es difícilmente soldable por problemas de solidification cold cracking. Eso se traduce a que cuando tú aplicas el cordón de soldadura, a la hora de enfriarse, el cordón se rompe y se despega del anillo, haciendo pues que la recuperación, que en este caso son de fracciones de milímetro, no llegan a ser milímetros, pues hace que la pieza pierda por completo su funcionalidad. Entonces la idea era que desarrolláramos un nuevo producto a partir de la reparación de hacer una remanufactura, de tal manera que pudiéramos incluir metodologías de reparación y tecnologías de impresión 3D, como es el laser cladding que mostramos aquí. Pues la idea de esto es no solamente hacer la reparación, sino mostrarle al cliente que efectivamente hay un control de calidad. Vemos la sección transversal y evaluamos que no hayan fracturas en la zona de unión, y que efectivamente se esté completando y no tenga porosidades adicionadas durante el proceso de soldadura, que es muy relevante a la hora de maquinar porque puedes ya no tener el terminado que deseas. Y por supuesto, el cliente nos pedía un perfil de durezas, y pues efectivamente aquí tenemos el perfil de durezas del cordón y el perfil de durezas del metal, y pues aquí está la transición. Pues como se ve aquí hay cambios del material que permiten, pues que te da una variabilidad adicional que está, digamos, normal en este proceso. Eso el cliente lo tiene ahorita bajo evaluación, y pues está pendiente que el cliente diga que sí para hacerle su transferencia tecnológica y mostrarle nuestros planes de membresías o proyectos o desarrollos tecnológicos adicionales que podemos darle aquí para poderle transferir este conocimiento. Otro ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo un poquito más de recondicionamiento de componentes de valor mucho más alto, de valor tecnológico más alto,
y la idea es justamente seguir los mismos tópicos que hablábamos en la presentación en el tema anterior, pero la idea era recuperar álabes de una turbina de generación de energía. Estos álabes son de una aleación monocristalina, es un problema a la hora de hacer tratamientos térmicos, porque puedes perder esa calidad monocristalina a la hora de hacer el proceso de tratamiento térmico. Entonces había que recuperar propiedades mecánicas, quiere decir precipitar las fases reforzantes, manteniendo la integridad estructural y manteniendo la integridad de la matriz en cuanto a su monocristalinidad. Entonces se desarrolló, tenemos un equipo aquí que es un equipo de prensado isostático en caliente que nos permite llevar esta pieza a la temperatura donde es plástica y luego aplicar 2000 atmósferas para cerrar las porosidades internas y mantener la estructura del material base. Entonces la idea era desarrollar toda la parte del tratamiento térmico, son aleaciones, es una CMSX4 que no está abierta al público, es el primer proceso que se hace en México y que pues permite desarrollar todo este proceso de reparación en México y pues no tenerlo que llevar al exterior, ¿no? La idea entonces era pues tener esta pieza y dejarla casi como nueva. Hicimos un proceso integral donde además depositamos un recubrimiento barrera térmica, que con ese el que quiero cerrar. Este recubrimiento barrera térmica es, aquí le hicimos control de calidad, tiene las 400 micros que pedía el cliente y aquí tienes el control de calidad asociado a la recuperación de las propiedades mecánicas y de su microestructura, y finalmente el cliente recibió esta pieza como pieza terminada. Y pues eso es lo que quisiéramos hacer con la industria automotriz. Ya iniciamos con la industria de generación de energía y quisiera pues que tuvieran en cuenta estas capacidades para que utilizaran nuestros servicios, que utilizaran nuestros expertos, si no para hacer cosas tan especializadas, para hacer cosas aún más especializadas que estas. Y pues con esto quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Tenemos las puertas abiertas ahorita, digamos, de manera pseudo virtual. Podemos ver cómo organizamos reuniones si es que así lo requieren, pero la idea es que ustedes sientan que el CONMAD es su casa, que pueden venir aquí y preguntarnos lo que necesiten, que puedan consultarnos todo lo que requieran para desarrollar sus proyectos, para solucionar sus problemas o incluso para generar nuevos proyectos. Dejo nuestros correos de contacto, el correo de mi colega Arturo Gómez, arturo.gomez@sidesi.edu.mx y un servidor, diego.espinosa@sidesi.edu.mx y el teléfono y mi extensión. Con mucho gusto, a través de esos correos o a través de la extensión pueden comunicarse con nosotros o incluso a través del clúster industrial. Muchas gracias por su atención y quedamos al pendiente. Buen día. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. La verdad estuvo excelente. Esperemos que a los asistentes se contacten con ustedes a la brevedad. Como bien dices, pueden hacerlo en los correos que aparecen en pantalla o bien comunicarse con nosotros en Clúster Industrial, info@clusterindustrial si quieren saber algo sobre CDS y nosotros con todo gusto también los podemos comunicar. Por ahí había algunas preguntas, no sé si quieran expandir sobre alguna que se haya hecho, ya las estuvo respondiendo por ahí Arturo por escrito, pero por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿podrían dar una idea sobre los costos y tiempos de entrega? Mira, nosotros lo que hemos hecho normalmente es que dependiendo de la pieza que nos envíen, dependiendo del proyecto que nos propongan, pues hacemos una pequeña reunión donde aclaremos exactamente cuáles son los requerimientos y de allí nosotros establecemos un tiempo de entrega. Voy a hablar un poquito sobre las prioridades. Mira, nosotros somos un centro público de investigación y el gran pecado, yo lo reconozco, yo soy investigador, y el gran pecado que hemos tenido siempre es que dejamos a la industria en segundo plano. Nosotros en el consorcio lo que hemos querido hacer es poner a la industria en primer plano y poner nuestros trabajos de investigación como paralelos a esos trabajos de la industria. Entonces, por decirlo de alguna forma, nosotros, por ejemplo, tenemos programadas X actividades de investigación en algún equipo que se va a hacer, por ejemplo, el láser cladding, y nos llega un proyecto industrial, pues todo el proceso que se está haciendo de investigación para y inicia el proceso inmediatamente el proceso que tenemos con la industria. Incluso, como lo he mencionado con algunos otros clientes, por ejemplo, voy a nombrar algunos, pero Soltec es uno de nuestros clientes, Arbomex es otro de nuestros clientes que hemos hecho algunas cosillas con ellos, algunas cotizaciones y hemos hecho algunas cosas. Pues lo que hemos hecho con ellos es justamente definirle la prioridad. Incluso si necesitan que trabajemos 24/7, pues trabajamos 24/7. Si necesitan que trabajemos 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Claro, eso implica costos relacionados a ese tipo de prioridades, pero todo de acuerdo a lo que requiera el cliente. Entonces nos acoplamos, digamos, a las necesidades y de acuerdo a eso, pues operamos. No sé si eso responde a la pregunta o tengas
o queden algunas dudas al respecto. Gracias, Diego. Por ahí Carlos Paz también nos pregunta sobre si el CONMAC puede ayudar a las empresas mexicanas que están interesadas en el desarrollo de las máquinas de adición y si puede ayudar a realizar ingeniería inversa de una máquina de adición. Nosotros podemos, por supuesto, apoyar el crecimiento de las industrias. Es nuestra razón de ser. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos algunas, digamos, limitaciones en cuanto a nuestros costos es que, y hablo de limitación en cuanto a nuestros costos, es que somos un poco más elevados que el costo del mercado normal en algunas cosas. Y la razón de ser de eso es justamente que no entremos a competir con las empresas nacientes. La idea es promover el crecimiento a través de desarrollos tecnológicos de esas empresas nacientes. Y este punto que nos estás diciendo, pues es como el anillo al dedo, porque justamente son los proyectos que nosotros queremos promover y son las cosas que nosotros queremos realizar. Nosotros internamente tenemos un proyecto basado en el desarrollo de una máquina de manufactura aditiva que está ahorita, digamos, en etapa de diseño, ya lo tenemos bastante adelantado, pero el objetivo de este proceso es justamente, o de esto es generar una máquina de manufactura aditiva, o sea, apoyar a las empresas y desarrollar una máquina de manufactura aditiva que nos permita, pues, tener disponible esa tecnología para las empresas. Entonces, eso justamente, pues sí lo hacemos, y que con mucho gusto, si se dirige con nosotros, lo podemos apoyar y darle seguimiento a lo que necesita. No hay ningún problema por nuestra parte. Muy bien. Gracias, Diego. También por ahí Bernardino Polinar dice que está interesado en formar parte de su programa. ¿Con quién puede hablar para informarse o a qué contacto puede mandar su CV? Por ahí a Arturo, si gustas copiarle tu correo para que los pueda contactar. Y bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, una gran asistencia esta mañana, ahora ya tarde, con CIDESI, con CONMAD. Estamos muy agradecidos, Diego, Arturo, por su exposición. Ya saben que los esperamos aquí de vuelta pronto. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por ser parte. Por favor, unas palabras de despedida, Diego, Arturo. Pues muchas gracias a Adrián y a todos los miembros del clúster por atender, o a todos los miembros que atendieron, muchas gracias. Esperamos que esto sea de mucha ayuda y que sea, digamos, el inicio de muchas interacciones, y pues muchas gracias por su atención. Arturo. Sí, muchas gracias. Antes que nada queremos agradecerles su participación, su interés. Algunas de las preguntas se las intenté contestar directamente, pero claro, ahí están nuestros correos, teléfono, la página de Facebook, LinkedIn, donde también pueden contactarnos. Esperamos haber despertado su interés y pues nuestra intención es dar a conocer las facilidades que tenemos aquí, todo lo que existe, porque muchas de estas cosas, pues algunos las hemos visto en videos, nos sorprendemos, pero no sabemos que en México las tenemos. Y nuestra intención es dárselas a conocer. Por ahí nos mencionan esto. Kevin, por ejemplo, que me está preguntando, tenemos nuestros correos, haznos llegar tu CV si quieres, y cuál es tu intención, qué es lo que te gustaría trabajar, y todas las dudas que tienen. Sí desarrollamos proyectos de tecnologías de manufactura aditiva. Tenemos algunos, como mencionaba Diego, y luego colaboramos con todo el mundo que quiere desarrollar algunos otros. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Diego. Gracias a todos nuestros asistentes.